Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé en qué momento ahora estén viendo este contenido. En esta oportunidad vamos a calcular el área de la región R encerrada por la gráfica. Muy bien, nos da la siguiente condición que es la y es igual a 2 menos x cuadrada y la recta y que es igual a menos x. Si bien es cierto, los que tienen conocimiento de las gráficas o tienen buen dominio de las gráficas ya pueden imaginarlo como es 2, como es la función de 2 menos x al cuadrado. Y obviamente la y, que es igual a menos x, es algo mucho más sencillo. Si bien es cierto, nos indican que región encerrada por la gráfica, entonces podemos suponer que en algún punto ambas ecuaciones van a chocar. Y obviamente son dos puntos. Entonces tenemos que hallar los dos puntos. ¿Y cómo se hallan los puntos? Justamente para hallar eso es igualar la ecuación primera y la ecuación secundaria. Aquí tenemos que la ecuación de 2 menos x cuadrada es igual a menos x. Si bien es cierto, si nosotros al igualarlo tenemos que pasarlo a un lado, a todos los miembros, y esto igualarlo a cero, para así encontrar las raíces. Entonces, si bien es cierto, x cuadrado menos x menos 2x es algo sencillo. Ya tenemos despejado la x, no tenemos que, cuando sacamos raíz de x cuadrado, de x con x, y qué número multiplicado o qué número multiplicados me den a menos 2. Por ejemplo, en este caso va a ser menos 2 multiplicado por 1 me va a dar menos 2. Y a la vez, sumados me den 1. Entonces, el menos 2 y el 1 son las que corresponden a esta ecuación cuadrática, de los cuales podremos concluir de que x tomará el valor de 2 y el otro x tomará el valor de menos 1. Entonces, ahora ya tenemos los puntos, que sería en menos 1 y en x en 2. Ahora, ahora tenemos que describir la región. Entonces, para ello vamos a describirlo de acuerdo a lo que hemos encontrado en las x. Como primer paso, describe la región. La región R, que es dado en x, y, pertenece a los reales cuadráticos, subcuadráticos, porque estamos trabajando en áreas, tales que sean de menos 1, ¿no? X de menos 1 sea menor o igual que x y x sea menor o igual que 2. Y a la vez menos x sea menor o igual que y sea menor o igual que 2, menos x al cuadrado. A ver, y entonces, ¿por qué hallamos o lo describimos la región de esa manera? Si bien es cierto, nosotros siempre debemos trabajar con el lado de, o con el eje de las abscisas. Voy a mostrarles la gráfica. Y como les decía, siempre se trabaja con el eje de las abscisas, que es un eje de las x, y siempre del menor hacia el mayor, o sea, del menor hacia el mayor. En este caso hemos trabajado que x, el x, uno de los x, toma el valor de menos 1, o sea, en esta dirección, menos 1, posiblemente por aquí, tal como podemos verlo en este punto. Esta intersección, la intersección de ahí y la intersección de aquí. Entonces, esos dos puntos son los que toma los valores x. Ahora, como hemos evaluado a menos 1, o sea, menos 1 es menor o igual, o sea, que toma a la vez ese menos 1. Como también pasa por toda la gráfica y llega hasta el 2. Y a la vez, a la siguiente descripción, vamos a evaluar también del menor hacia el mayor, pero en este caso va a ser en el eje de las coordenadas, en este caso desde números menores hasta los números mayores, siempre en esa dirección. Es tal como lo hemos estado aquí, evaluado de menos 1 menor o igual que x, menor o igual que 2, o sea, en el eje de las abscisas, y el otro sería en el eje de las coordenadas, que sería de menos x, es menor e igual que y es a la vez menor e igual que 2 menos x al cuadrado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con esto que si yo vengo desde este lado, me voy caminando, me voy a topar con el primer punto, que sería este punto de aquí. Sigo avanzando y me encontraré con el último punto. Eso es lo que evalúa a la primera dirección. Ahora,
La segunda es como le mostraba, si yo subo de abajo hacia arriba, me voy a topar con la primera función, que es la función de menos x. Si yo vengo caminando desde abajo hacia arriba, llego y me choco con la primera función. Y a la vez, yo al pasar esto, yo al pasar para arriba, voy a encontrarme con la siguiente función, que sería la función de 2 menos x al cuadrado. Esa es la manera de evaluar o describir el área de la región. Ahora vamos a hallar el segundo punto, que es el elemento de área. El elemento de área es siempre se halla la función mayor menos la función menor. En este caso voy a graficarlos. Siempre busquen restar la función mayor menos la función menor. En este caso vemos que la función mayor, o bien no podemos definir bien la función mayor, porque no sabemos cuál es la función mayor. Entonces es importante hacer un análisis. ¿Cómo podemos hallar el área bajo esa función? Yo, si bien es cierto, subo de abajo para arriba, me topo con la primera función y me topo con la segunda función. Pero si yo vengo desde la izquierda hacia la derecha, al yo venir desde la izquierda a la derecha, me topo con esta función y a la vez me topo con la otra función. O sea, me topo con dos funciones, lo cual sería mucho más complicado trabajar con ello. Es por ello que se hace una especie de barritas. En este caso voy a mostrar una barrita. La forma correcta de evaluar sería de esta forma, de manera vertical. ¿Y por qué? Porque si yo evalúo en esa dirección, estarían chocando dos funciones diferentes. Si evalúo a este lado, igualmente estarían chocando dos funciones diferentes. Y asimismo en lo siguiente. Pero ¿qué ocurre si yo evalúo, o sea, en el eje de las abscisas de izquierda hacia derecha? O sea, si yo evalúo así, a lo horizontal. Si evalúo ahí, no pasa nada. Evalúo ahí, tampoco. Ahí tampoco. El problema está aquí. Allí es el problema. Si yo evalúo ahí, veo que en ambas partes está chocando la misma función. Si evalúo ahí, igual. Entonces, ¿qué dice el elemento de área? El elemento de área dice que debemos restar el elemento, la función mayor menos la función menor. ¿Qué pasa en aquí? Si yo en aquí resto el mayor, este punto, menos este punto, estaría restando la misma función. O sea, la misma función. Entonces, resta la misma función, me daría cero. Por ende, es que se trabaja de manera vertical, porque es la más adecuada y que nos facilita el trabajo. O sea que con el otro también se puede trabajar, pero es mucho más complejo. En ese entender, cómo es la forma correcta de saberlo, que es directamente vertical. Voy a enseñarles un truco. El truco es que si ya hemos descrito el área o hemos escrito el área, sabemos que el área está trabajando en función de y que el resto trabaja en función de x. En función de x. Si está trabajando en función de x, o sea, en el eje de las abscisas, lo que se va a evaluar es lo paralelo. Si trabajamos en el eje de las abscisas, el área de la función o de la región se debe trabajar de manera paralela. Y en ese entender, yo sé que la función mayor es la función que está hacia aquí arriba, ¿no? Siempre se evalúa del mayor hacia el menor. Vamos a evaluarlo en esa dirección. Entonces, restamos la función mayor que está chocando aquí arriba y la función menor que está chocando aquí abajo. Ya. Pero la función mayor, la cual choca, es la ecuación cuadrática. Tenemos aquí la ecuación cuadrática, esta es a este lado. Menos la función menor, el que está chocando aquí abajo es la función, a este lado que está la función menos x. Aquí tengo la variable que estamos evaluando, ¿no? Es la función mayor, la que choca aquí, menos la función menor. Aquí tenemos la función de de 2 menos x cuadrado. Toda esta función menos por menos x. Nosotros al realizar el procedimiento obtendremos el 2 menos x cuadrado más x. Ya está. Y ahora como tercer punto, como tercer paso, tenemos el diferencial de área. El diferencial de área es sencillo porque vamos a tomar el de resultado del elemento de área. El diferencial de área, como les decía, es sencillo. Simplemente es tomar el resultado del elemento de área, que es 2 menos x cuadrado más x. En este caso lo ponemos al lado izquierdo, la diferencial de área, que sería igual a 2 menos x cuadrado más x, y todo esto diferencial de x. Y ahora llegamos al punto más importante, que es hallar la integral. Ese es lo más importante porque
ello nos dará el resultado, cuál es el área, ¿no? de esa región. Y ahora se van a preguntar, ¿cómo voy a yo formar la ecuación o el problema de la integral? Es muy sencillo. Siempre se evalúa en el eje de las abscisas. En este caso sabemos que el punto o el primer punto en el eje de las abscisas corriendo siempre del menor hacia el mayor, o sea, de izquierda hacia la derecha. Si nosotros corremos de izquierda hacia la derecha, nos topamos con el primer punto. Ese primer punto es que x sea igual a -1, o sea, este punto de aquí. Dicho ello, y nosotros al pasar, ¿no? por toda esa dirección, el último punto al cual nos encontramos sería con x igual a 2. Obviamente esta gráfica no está correctamente hecha. Entonces tomamos el diferencial de área y luego lo integramos. Ya está. Ahora procedemos a integrarlo. Si nosotros integramos a 2 menos x cuadrado más x, si es cierto, los que tienen buen dominio de integral lo van a hacer rápido. Yo en este caso voy a ponerlo directamente en el resultado. Si bien es cierto, la definición de la integral es siempre aumentar 1 en el exponente y a la vez aumentar 1 en el denominador. O sea, si tengo un número 2, que es un número término independiente, se le va a aumentar un x. Pero en el menos 2x al cuadrado sería aumentarle un 1 al exponente, que en este caso es cuadrática. Al aumentarle 1 se convierte en cúbica, o sea, x elevado al cubo o elevado a la 3, dividido entre 3, más, como aquí tenemos un x solitario, y obviamente tiene un número 1 como exponente, al incrementarlo, al aumentarle 1 se convierte en x cuadrática, y esto a la vez dividido entre 2. Y esto evaluado del menos 1 hasta 2. Y el siguiente paso es mucho más sencillo. Simplemente es reemplazar a x con los valores que es del 2 a 1. Siempre restar del mayor con el menor. Ya está, ahí tenemos. Simplemente lo he reemplazado en la primera, lo he reemplazado la primera con 2 y luego lo he restado de la misma, ¿no? La misma. Ahora he reemplazado con menos 1. Y esto a la vez nos da el siguiente resultado. Este sería el resultado que nos va a dar la función evaluada en 2 y la función evaluada en menos 2. Nos daría como 4 menos 8 sobre 3 más 2, restado con menos 2 por menos 1 sobre 3 más 1 medio. Dicho ello, procediendo con la solución, llegamos a la siguiente conclusión, de que nos queda en 10 sobre 3 más 7 sextos, que nos daría al resolverlo como 9 medio. Entonces, el resultado final o el área bajo esta función o el área encerrada bajo esta gráfica sería 4,5 unidades cuadráticas. Y esta sería el área, ¿no? El área que no le he pintado bien, no está bien, pero bueno, se entiende, y es el área de 4,5 unidades cuadráticas, ¿no? Pues lo ponemos unidades cuadráticas porque no hemos trabajado en una unidad de medida. Y ese sería todo el ejercicio. Ahora hemos llegado a la solución.